Buenas tardes. Buenas tardes. Tardes. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien, mejor que ayer, de hecho, doctora. ¿En serio? Sí, es que hoy nomás van a ser 4 clases y ayer fueron 9. 5 la diferencia. Pesado. Muy bien. Pues qué bueno que hoy pudieron descansar un poquito más. Pues, teóricamente sí, para los muchachos, ¿no? Pero uno que es adulto, guapo, responsable y trabajador, pues a trabajar desde las 6 de la mañana. No hubo mucho descanso entonces para ti. No, para mí no. Para los niños sí. Muy bien. Me comentó nadie que ya la otra semana se quiere incorporar, pero que se conecta, o sea, que agarra el teléfono o algo y que le empieza a doler mucho la cabeza. Ok. Sí, no hay problema. Igual cuando descubra cómo subirlas a YouTube, las va a poder ver las clases. Sí. ¿A ustedes ya les dio, a alguno de ustedes ya les dio coronavirus? No, No. pero en el trabajo llegamos a la conclusión de que a lo mejor fuimos asintomáticos. Pues yo nunca supe porque como nunca tuve complicaciones para respirar, pues me tuve que ir con un doctor particular y no dijo que no me iban a hacer la prueba, si no es que no tenía problemas para respirar. Ok. Pues a lo mejor, espero que hayan sido de los afortunados que ya les dio y fueron asintomáticos o tuvieron síntomas muy leves. Pues a mi hermano sí le dio, pero ¿cómo explico? A mí no me pegó, o sea, sí me pegó, pero fui asintomático, pues. Ah, ok. Ah, pues qué bueno. Los afortunados. Ahora ya tienen defensas. A ver cuánto nos duran. A mí también ya me dio, pero igual fue un resfriado muy leve. Lo bueno. Sí, soy doctora que a mi jefe en el trabajo le dio y aunque le dio él, nosotros tuvimos contacto con él, convivimos y todo y nunca nos dio a nosotros. Qué bueno. Igual me imagino que andaba cubierto, andaba protegido en el trabajo. Sí, él y nosotros también por parte. Y traíamos acá rato un sanitizante, ¿verdad? Aquí tengo Ah, uno de esos. muy bien. Cada Excelente. uno traía el suyo, pues se acercaba y una estrellada. Y a todos. Qué bueno. No, está bien. Cuídense mucho de todos modos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y después de esta clase tienen más clases todavía o ya es la última? Nos Una queda más, computación igual que ayer. Computación. Debería de entrar con ustedes a computación porque soy medio suata para estas cosas. Qué pena. no, doctora, no se preocupe. Hay compañeros que el semestre pasado no saben usar ni el PowerPoint. Bueno, no lo saben ni usar. No, no, Y no es nada de que avergonzarse, todo nos pasa. ese sí lo manejo muy bien, pero como hay tantas plataformas nuevas ahora con las clases virtuales y todo, y me ando adaptando todavía. Así que no se rían de mí. ¿Alguno de ustedes tuvo la oportunidad de leer algo sobre historia de la patología o historia de la medicina en general? Mm, yo leí un poquito también. ¿Alguien que quiera compartir algo de lo que leyó? A lo mejor igual lo vamos a revisar ahorita, pero nada más para saber. A lo que yo encontré, la patología al principio era medicina primitiva, lo que era antes de Platón y todo eso, o sea, se consideraba como castigo divino. Después llegó las etapas de la medicina, que fue la primitiva,
que vuelven a traer lo mismo castigos de dioses, pero más pues, del porqué de una razón, ¿no? De ahí fue la humoral, de donde empezaron a clasificar base a los 4 elementos, fuego, aire, tierra, que era cada uno, la sangre era el fuego, el agua eran las flemas, todo eso, y tenían bilis, lo que denominaban bilis amarillas y bilis negras, que una eran ay, no me acuerdo ya de eso. A partir del siglo XV se empezaron a realizar autopsias, pero no eran muy comunes, se realizaban entre 15 y 20, pero al año. Más bien se realizaban a personal de la realeza, de alto rango, que se pedía el por qué morir. Y a partir de ahí empezaron a clasificar las enfermedades como enfermedades de sangre azul. Algunas, no todas. Sí, es muy buena investigación. Al menos ya tienes una idea, ¿no? Igual no vamos a revisarlo muy extenso, nada más es alguna visión general para saber de dónde viene todo este conocimiento médico actual, ¿no? Y de la patología en general. Vamos a dar 3 minutitos más para que se terminen de unir los que faltan. ¿Alguien más que quiera compartir algo de lo que leyó? Yo leí que las patologías eran como un humor malo, era que nadie podía hacer autopsias más que los embalsamadores, creo. Y ya después de pasar mucho tiempo se hicieron autopsias, creo que muchas personas hicieron como que anotaron sus investigaciones. Pero ya después empezó, luego también miré que el padre de la idea anatómica, yo tengo notado, era Giovanni Battista, que es como el padre de la anatomía patológica moderna, creo. Y ya fue todo. No, muy bien, qué bueno que leyeron. Sí, de hecho, lo que comentan sobre las autopsias fue un tema muy polémico en su época, ¿no? Sobre todo con las ideas religiosas durante la Edad Media que se consideraba pecado hacer autopsias o profanar a los muertos, ¿no? Entonces, de cierta manera se frenó mucho el conocimiento por no poder realizar este tipo de estudios. Igual era un tema medio tabú, ¿no? Estaban los embalsamadores, también estaban los saqueadores de tumbas, que también se les conocía como nigromantes, ¿no? Y eran perseguidos, ¿no? Por las autoridades porque era un delito muy, muy grave. Y pues eran como profanar a Dios y etc. Incluso en la obra de Frankenstein, del libro, pues trata un poquito, ¿no? De ese tema porque el científico, el doctor Frankenstein, estaba reuniendo pedazos de cadáveres y pues era delito, ¿no? Entonces salía en las noches a profanar las tumbas. Está muy interesante, si alguna vez tienen la oportunidad de leer ese libro, está excelente. El que se le parece mucho es la tragedia de Eurípides, es romano también, se la asimila más o menos. ¿Nunca vio la película de Netflix, la del médico? Sí, muy buena. Los que no la han visto, véanla. Va a ser tarea del fin de semana. Sí la vimos en la escuela, fue tarea. Sí. Nos dijeron, véanla, y de ahí sacaron un ensayo. ¿Y qué tal les pareció? ¿Les gustó? Me gustó más el final. El final. No pensé que fuera a acabar así. ¿Qué película se trabó cuando lo dijiste? Médico. Está en Netflix. Muy bueno. Está muy padre. El libro también está fabuloso, nomás que sí está bien grueso, ¿no? Sí, es muy diferente a la película. Igual la película me encantó, pero sí en el libro ahonda en muchos aspectos y está mucho más larga la historia, pero está muy padre. Si les gusta ese tipo de lectura, así tipo novela histórica, ese libro está genial. A mí me encanta todo lo que tenga que ver con historia. Todavía faltan unos poquitos, pero ya son las 5:10. Ya vamos a empezar. Igual la clase va a ser cortita. Eso espero para no aburrirlos. Y
Si tienen dudas o algo me pueden interrumpir, no hay ningún problema, o me pueden escribir la pregunta en el chat si les da como que vergüenza a lo mejor prender el micrófono o decir algo. Por mí no hay problema. Y nada más recuerden los que tienen las cámaras apagadas que las tienen que tener prendidas para la clase, para saber que están ahí. Okidoki. Ya están viendo mi pantalla. Sí. Sí, ya. Sí, ya, maestra. Excelente. Muy bien, entonces quedamos que en la unidad 1 íbamos a ver todo lo que conlleva la introducción a la patología y los mecanismos de lesión celular. En esta sesión, pues vamos a ver lo que es la evolución histórica de la patología. Primero que nada, pues el término de patología, que es muy importante. Como casi todos los términos médicos o incluso la mitad de nuestro idioma, si no es que más, proviene del griego, patos, que significa enfermedad, y logos, ¿no? Que es conocimiento. Entonces, el término patología hace referencia del estudio científico de la naturaleza de la enfermedad, sus causas, mecanismos, evolución y sus consecuencias en el organismo. Junto con lo que es la terapéutica, pues es una de las disciplinas más antiguas de la medicina y de las más importantes. Básicamente no sé, ¿alguno de ustedes tiene alguna idea o alguna vez ha ido con un patólogo? No, pero el patólogo es el que estudia todas las enfermedades en general. Exactamente. Los patólogos son los médicos que saben de todas las enfermedades. Ellos estudian básicamente a nivel celular, a nivel de los tejidos, todas las enfermedades. Y si se encuentran con algún médico patólogo, van a saber que es de los que sabe más de anatomía, de las enfermedades en general. Por lo general, los patólogos no se encargan tanto del tratamiento, sino de hacer un diagnóstico. Son los que procesan las muestras, por ejemplo, para cáncer o para algún tipo de tumor. Casi siempre no son ellos los que van a estudiar en el microscopio las pruebas. También pueden estudiar muestras de sangre. Entonces ellos básicamente su trabajo es de laboratorio. Me decían que alguien estaba teniendo problemas para entrar, pero ya no me aparece la solicitud. Entonces sí, los patólogos están muy geniales. Son muy inteligentes. Ahora tenemos la patología en los principios de la historia. Como bien estaba mencionando su compañero, durante mucho tiempo la base de la medicina fue mágica, sobre todo la medicina primitiva, ¿no? Estaba muy relacionada con conceptos religiosos, y esta era la causa principal, ¿no? De las enfermedades. Como bien decía, era un castigo divino porque se había roto, se había violado alguna regla, o bien había sido producto de hechicerías o de embrujos. Esa era la causa de las enfermedades. Aun fuera la enfermedad que fuera, incluso si era una enfermedad o una patología causada por algún agente externo, por ejemplo, que alguien se cayera y se golpeara la cabeza. Y ahí, pues obviamente no había un traumatismo, un sangrado, y en cambio otra persona tuviera fiebre. No importa el tipo de enfermedad que fuera, esta tenía un origen mágico religioso. Aunque fuera muy evidente, ¿no? Que eran cosas diferentes, aunque fuera una herida y la otra nada que ver, pues siempre tenía un origen mágico. Por lo general, la figura del doctor o el que daba la terapéutica, pues era el chamán. El chamán o el brujo.
Igual la terapéutica o la medicina que se otorgaba para estos padecimientos eran embrujos, eran rituales, ceremonias, sacrificios incluso, etc. Y durante mucho tiempo la medicina fue así. Incluso durante épocas en las que ya empieza a avanzar un poquito más el pensamiento, como en la antigua Grecia, todavía tenía su componente religioso. Había distintos dioses a los cuales se les rezaba para distintas patologías, o estaba la figura de Asclepios o Esculapio, ¿no? Que en Grecia se le conocía como el dios de la medicina. Y a él se le daban ofrendas en sus templos, o a él se le rezaba para diferentes patologías. Después tenemos la teoría de los humores, que fue una teoría muy prevalente. En sí no es una sola teoría o una sola persona responsable de esta teoría, sino que fue un conjunto de ideas que los griegos adoptaron de Egipto y de la India. Y como bien mencionaban ahorita, pues la teoría moral se basaba en que estábamos compuestos por 4 humores, cada uno tenía una propiedad diferente. Los 4 humores eran la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra, ¿no? Entonces, la salud iba a depender del equilibrio de estos humores, y la enfermedad ocurría cuando había un desequilibrio, ya sea que alguno de los humores predominara por encima de los otros 3, o bien que hiciera falta uno de ellos. Por lo general, había, para el tratamiento de las enfermedades humorales, había 3 tipos de tratamientos, de medicamentos que se administraban. Uno de ellos era la sangría, que incluso fue muy prevalente hasta el siglo XIX. Con la sangría se pretendía eliminar el exceso de alguno de esos humores. No sé si les ha tocado ver a lo mejor alguna película o incluso en clips de otras partes del mundo que les ponían las sanguijuelas como forma de hacer sangrías, ¿no? Supuestamente para eliminar el exceso de sangre, que eso es lo que ellos pensaban que ocasionaba la enfermedad. Otra de las terapéuticas, o la segunda de ellas, era la dieta, para evitar que se acumulara algún tipo de humor en el organismo. Y la otra muy popular era la purga, ¿no? Que también era una forma de eliminar algún tipo de humor que estuviera predominando. Uno de los personajes que no fue el inventor de la teoría humoral, pero sí fue uno de los que la hizo de manera dogmática, fue Galeno, un médico romano que fue muy popular en su época, y él dejó unos tratados sobre esta teoría humoral que durante muchísimo tiempo, hasta la época del Renacimiento, era la Biblia de la medicina, ¿no? Y toda la medicina se centraba en la teoría humoral de Galeno. Pero Galeno se enfocaba más en hierbas medicinales, que no todo natural, en base a los tratamientos que ellos tenían. Galeno se considera como uno de los padres de la farmacéutica moderna, ¿no? Porque, como bien dices, usaba ese tipo de remedios. Sin embargo, el origen de la enfermedad, él lo seguía considerando como que era la teoría humoral. Sí, y él mismo fue quien inventó uno de los primeros, ¿cómo se llama? Artefactos de cirugía, que fueron para la cabeza más que nada, que lo usaban para las migrañas, dolor de cabeza, supuestamente para liberar la presión intracraneal. A pesar de ello, usaban las hierbas, morían insectos, todo eso, para la digestión, por ejemplo, colitis, una inflamación en los riñones o algo así, es lo que ellos usaban, pero ellos se enfocan más en la neurociencia, ¿vale? Vamos a decir así, en la operación de neurología. Así es, pero bueno, incluso se fue refinando, ¿no? Las terapéuticas con el paso de los tiempos, pero el uso de las trepanaciones o las lobotomías son antiquísimos, ¿no? Incluso desde la época primitiva ya hay cráneos con los hoyos que les hacían para liberar
para liberar demonios era antes, ¿no? Es cierto que con Galeno ya hay un poquito más de fisiología, un poquito más de ciencia detrás del asunto y ya se considera, no, vamos a liberar la presión intracraneal y ya se vuelven más refinados los instrumentos. Y antes, como les digo, era, si alguien tenía una enfermedad mental como esquizofrenia o algo así, pensaban que eran los demonios y se los querían sacar haciéndoles un hoyo en el cerebro. Esos son algunos de las... Pues de ahí viene nuestra medicina básicamente. Entonces sí, la teoría humoral está desde el antiguo Egipto, los griegos ya la refinan un poquito más, incluso Hipócrates, el padre de la medicina, también él confiaba o él defendía la teoría humoral de las enfermedades y esta teoría prevaleció durante mucho tiempo. Incluso todavía en la época actual se estudia... Bueno, se habla de los humores en relación a la personalidad de la gente, pero eso ya es otra cosa. Pero todavía anda por ahí esas ideas. Por ejemplo, se habla de que las personas que son flemáticas, que por lo general son melancólicas, o de las personas que son sanguíneas, que por lo general son muy emocionales y así, ¿no? Pero eso son, les digo, son otras cosas. Pero solo para que se den cuenta que esas ideas vienen desde, siglos y siglos atrás. Como les decía, las ideas estas de la teoría humoral y las teorías prevalecieron hasta la época de la Edad Media, hasta la época del Renacimiento. Sin embargo, ya en los años de 1400 mediados, aparece otro personaje que es Antonio Beniviene, ¿no? A él se le considera, bueno, por muchos científicos, no todos, a lo mejor no lo encuentran así en todas partes, pero hay muchos que consideran que él es el padre de la patología. ¿Por qué se le considera a él el padre de la patología? Él escribió un libro que se llama De las causas ocultas y admirables de las enfermedades y de sus curaciones. Entonces, él ya empezó a debatir un poquito la idea de la teoría humoral de la enfermedad y empezó a investigar más a fondo, ¿no? Otras causas que podrían tener las enfermedades. Y algo muy relevante que hizo él, hizo protocolos para autopsias. Él incluso, bueno, en su libro hay descritos 15 autopsias al menos. Y él ya hace una observación de la afección en los órganos, gracias a las autopsias que realizó. Entonces, él se considera que es un precursor importante del método de estudio de la enfermedad. A lo mejor él no descubrió como tal el origen de las enfermedades, pero sí estableció un método para estudiar la enfermedad e hizo una relación anatomoclínica de la enfermedad. Es decir, si alguien estaba enfermo de diarrea, vómito, etc., él ya buscó que la enfermedad estuviera en un órgano gastrointestinal. Y como les digo, eso ya fue como un poquito de debatir la teoría de los humores, que no todo se centraba en los líquidos. De igual manera, Beniviene era un médico pues de su época. Incluso en su libro todavía se describen exorcismos, todavía se describen algunas cuestiones religiosas. Y todavía sigue citando a Galeno, pero ya a partir de él empieza como que un parteaguas. Unos años después de su muerte está otro científico que es Jean Fernel. Él fue un profesor de medicina de París. Él hizo también una obra que se le llamó Universa Medicina y él la dividió en 3 partes: fisiología, patología y terapéutica. En la parte más extensa de su obra es la de patología, de hecho, y también aquí se describe de manera detallada las afecciones en algunos órganos y hay alguna que otra mención de algunas autopsias. Y lo interesante pues es él también relaciona los síntomas de la enfermedad con alguna afección en un órgano. Después de eso hubo varios autores que
que hicieron una recopilación de observaciones hechas en autopsias, que pues gracias al estudio de estas mismas es que se pudo posteriormente, perdón, si lo del ojo maligno era algo de Hipócrates. ¿Qué les está diciendo? Sí, durante esa época se reunieron, ¿no? Ya empezaron a ver un poquito más de libertad en la cuestión de las universidades. Si recuerdan sus clases de historia, toda la Edad Media fue la época del oscurantismo, porque la iglesia tenía dominado todo y era muy difícil acceder al conocimiento. Ya con el Renacimiento, con la invención de la imprenta, tenemos un poquito más de libertad, más interés en la ciencia, en los estudios clásicos de la antigua Grecia, etcétera, y ya es cuando se empieza a liberar un poquito, ¿no? Las prohibiciones de realizar autopsias, ya se empiezan a hacer con más libertad. Gracias a ello ya tenemos a adquirir un poquito más de conocimiento médico y se va eliminando poco a poco el pensamiento religioso y se va estableciendo el método científico. Un poquito tarde, pero lo vamos a admitir. Entonces, Morgagni fue un profesor de anatomía y él también representa uno de los personajes claves para la relación anatómica con la enfermedad. Él fue maestro durante 56 años, que en aquella época pues era mucho, ¿no? Él dedicaba al estudio de los clásicos y también de la arqueología. Hizo un libro también muy importante que contiene historias clínicas y contiene más de 700 protocolos de autopsias, que pues son muchísimos, ¿no? Yo creo que ni los médicos de ahora podríamos realizar tantas autopsias. Y también hay unas descripciones muy detalladas de distintas entidades patológicas. Con él se cierra básicamente este periodo en el que se empieza a, más que investigar la causa, es recopilar información, recopilar observaciones, sobre todo de anatomía patológica, que es en el estudio propio de personas que han fallecido. Y también es muy interesante que él reuniera historias clínicas, porque así podemos relacionar las causas de la muerte con las manifestaciones en vida de las enfermedades. Después ya tenemos en el siglo XVIII, en 1700, a Bichat. No sé si a alguno de ustedes les tocó leerlo cuando andaban leyendo sobre la historia de la patología. Es un personaje muy importante y algo que me llama mucho la atención es que él se murió a los 31 años y logró revolucionar en su época, ¿no? Las causas de la enfermedad. Bichat publicó en 1800 su Tratado de las Membranas, se le llamó, y él propone, o en este tratado dice que los órganos están compuestos por un elemento que se llama tejido, y el mismo tejido puede estar en distintos órganos o en distintos sistemas, y él así propone de esta manera que esa es una de las razones por la que haya síntomas idénticos cuando la enfermedad ataca distintos órganos. Hoy ya sabemos que en efecto los órganos están compuestos de tejidos y que los tejidos a su vez están compuestos de células. Algo muy interesante es que él hizo estas observaciones sin contar con la ayuda de un microscopio. Ya existían, ¿no?, los microscopios en aquella época, pero Bichat no se fiaba mucho de ellos. Entonces, se me hace muy interesante que él hiciera esta propuesta sin contar con la ayuda del microscopio, por así decir. Entonces, él señalaba que había 21 tipos diferentes de tejidos y los estudiaba por sus propiedades. Maestra, Ajá. de hecho la célula ya se había descubierto para ese año. Exactamente, ya se había descubierto la célula. Y lo interesante de esto, les digo, es que él identifica como que ahí es donde está el origen de la enfermedad. En los tejidos, ¿no? Mencionaba él.
Después ya tenemos a Rudolf Virchow, más o menos, no un siglo después, ¿no? Pero ya pasamos a la transición del siglo XIX, y él, aunque ya estaba descubierta la célula, pero es Virchow quien dice que el lugar de la enfermedad es en la célula, más que en el tejido. Lo que se enferma, lo que es la causa de las enfermedades, se encuentra en las alteraciones celulares. Virchow sí, obviamente ya utilizó un poquito más, ya utilizó el microscopio, ya estudió un poquito más esto, y no sé si alguno de ustedes recuerdan quién fue el que descubrió la célula. ¿No? Hay dos personajes, ¿no? Uno es Schwann y Schleiden, ¿no? Pero ellos son los que sobre todo Schwann, ¿no? Lo van a encontrar más popular, que él fue el que descubrió la célula. Y lo interesante de Virchow, como les digo, él es el que hace la relación entre la patología y está en la célula. Entonces todavía se fue a un nivel más profundo que Bichat. Y pues hoy, en la actualidad, con las nuevas técnicas para estudiar, ya podemos ver que incluso la patología, el origen de las enfermedades, se puede encontrar a un nivel subcelular en los organelos, o incluso todavía a un nivel molecular. Los cambios de la enfermedad, que hasta antes se describían nada más en su afección morfológica mediante el microscopio, pues ahora ya los podemos interpretar de una manera... dime, Adrián. Pues hice una investigación rápida y pues me salió que Robert Hooke fue el que descubrió la célula en 1965. A mí también. ¿Robert qué? Robert Hooke. Robert. H-O-O-K-E. Ajá. Ok. En 1965, que lo publicó en un libro de micrografía, en el que se observaban 1665, perdón. Ok. En el que pues subió algunas fotos de un eso, ¿no? De un microscopio, y que se observaban células y pues él las declaró. Ajá, bueno, sí, él fue el primero en observarlas, pero fue Schwann quien dice que las células son los que constituyen a los seres vivos, que es la unidad básica de los seres, pues sí, de los seres vivos. Entonces, Schwann es el que hace esa teoría, esa información, que es la actual, ¿no? Hasta ahorita. Entonces, por eso dije yo que era el que había descubierto la célula, pero sí es cierto, ¿no? El primero en observarla fue Hooke. Schwann es el que propone que es el fundamento, la unidad mínima de los seres vivos. Muy, muy bueno, qué bueno que lo mencionan. Entonces, como les decía, ahora ya podemos interpretar la enfermedad a un nivel incluso más específico, más pequeño, que es ya las unidades moleculares, o ya tenemos una explicación bioquímica de la enfermedad. Ahora, lo que yo les pregunto es si creen que con estos descubrimientos o estas nuevas técnicas hemos desplazado el sitio de la enfermedad de la célula a las moléculas. ¿Cómo fue la pregunta? Disculpe. Si creen que con estos nuevos descubrimientos, ¿no?, que ya podemos estudiar la enfermedad a un nivel bioquímico, a un nivel metabólico, a un nivel de los organelos celulares, ¿creen que con estos nuevos descubrimientos, estas nuevas observaciones, podemos decir ahora que la enfermedad ya no está en las células, sino que está en las moléculas? Yo concuerdo con usted, maestro, porque tan solamente cuando dicen tienes un síndrome de Tourette, por ejemplo, quiere decir que el ADN o el pigmento de tal está mal, o algo así, o no, que sé, ahorita me acordé de unos en específico, pero sí, ya se van enfocados más que nada
a nivel molecular. Todavía no subcelular, pero pues sí a nivel molecular sí veo que sí se enfocan más que nada en las deformaciones y herencias genéticas, por ejemplo, el pelirrojo, los ojos azules, ya se puede decir que es una herencia junto con una enfermedad, una deformación. A ver, Luis, Fernando, ¿habías levantado la mano? Maestra. Yo concuerdo debido a que nuestro cuerpo a veces puede sufrir patologías debido a la falta o al exceso de ciertas moléculas. Por ejemplo, podemos sufrir de hipertensión, que vendría a ser una patología gracias al aumento de sodio en nuestra sangre. O también podemos sufrir, ¿cómo se dice? Varias patologías por la falta de algo o a veces por el exceso de ciertas cosas, incluso las toxinas o moléculas. A ver, ¿alguien más aquí levantó la mano? Creo que fue Adrián. No, la dejé arriba de hace rato, pero sí concuerdo con Luis. Pues hay factores en algunas bacterias o así que las pueden dañar y pues sí. Ok. Es cierto que ahora podemos estudiar más a nivel profundo, a nivel molecular las enfermedades. Podemos ver cómo se afectan, pero la enfermedad sigue estando en la célula. La enfermedad no está en las moléculas. La enfermedad solo la vamos a observar en los seres vivos y si recordamos ahorita lo que les decía, la unidad básica de los seres vivos es la célula. Entonces las únicas que se pueden enfermar son las células. Entonces básicamente la enfermedad no se ha movido del lugar, no se quedó en la célula porque es donde se puede manifestar. Y también otro punto por el que digo que la enfermedad no se ha movido del lugar a las moléculas es porque la vida necesita un tiempo para desarrollarse, para expresarse todo su potencial. En cambio, las moléculas todavía son objetos inanimados, no requieren del tiempo para existir. Como saben de sus clases de física, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, a pesar de que los organelos de la célula son entidades biológicas y podemos decir, lo que está enfermo en lo que está dañado en esta enfermedad son las mitocondrias, a fin de cuentas la manera en la que se va a manifestar la enfermedad es en la célula. Por eso no podemos decir que son las moléculas las que enferman, pero sí es cierto, ¿no? Todo lo que dijeron, hay alteraciones a nivel molecular que los vamos a poder estudiar, sin embargo, la manifestación de la enfermedad, a fin de cuentas, está en los seres vivos. Y ya por último, porque ya nos queda un minuto de clase, pues ya los avances tecnológicos o los conocimientos más profundos de los padecimientos, ahorita hacia donde vamos en la cuestión del avance de la medicina, el avance de la patología, es estudiar más a profundidad padecimientos que ya se conocen, estudiar nuevas enfermedades que van surgiendo. Por ejemplo, el COVID-19 es un ejemplo muy, muy claro, ¿no? De estudio de nuevas enfermedades o incluso el SIDA, que también es una enfermedad relativamente nueva. Mejorar las técnicas de identificación de enfermedades que ya existían, por ejemplo, de algunos cánceres, que se va volviendo más fino, ¿no? Todo este conocimiento. Y mejorar los errores diagnósticos. Entonces también otra de las cosas a las que se dirige la medicina actualmente, pues es a comprender mejor los mecanismos patogénicos de ciertas enfermedades que todavía no nos terminamos de explicar cómo afectan a todos los órganos. Entonces el conocimiento cada vez lo vamos volviendo más fino, más específico. Y de igual manera, todo esto lo que conlleva sus aplicaciones tanto al diagnóstico de nuevas enfermedades o a mejorar el diagnóstico de enfermedades ya conocidas y a su tratamiento, ¿no? A su vez con esto. Pero igual, pues todo el camino que hemos tenido que recorrer, ¿no? Con los que ya vimos, con los personajes de esta época a la fecha. Y, ya me queda menos de un minuto.